Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar sobre COVID-19 y su convivencia con otras patologías. En el debate, con la colaboración de SEPAR, indagaremos en cómo la población ha normalizado esta enfermedad, en qué estado está el personal sanitario después de los 4 años que han pasado desde el estallido de la pandemia y la necesidad de seguir investigando en esta patología. Para ello contaremos con Rosario Menéndez, directora del Proyecto de Investigación Integrada de Infecciones Respiratorias de SEPAR y jefa de sección del Servicio de Neumología del Hospital La Fe en Valencia; Alejandro Pastor, secretario del Área de Enfermería Respiratoria de SEPAR; y Francisco Sanz, secretario del Área TIR de SEPAR y director médico asistencial del Hospital General de Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar sobre el COVID-19 y su convivencia con otras patologías respiratorias, y para ello contamos con 3 expertos que nos van a ayudar a indagar en este tema. Si les parece, vamos a comenzar con el debate y ya entramos de lleno en el primer tema, en el que vamos a hablar sobre los aprendizajes que hemos tenido tras la pandemia del COVID. Les voy a lanzar la primera pregunta. Si os parece bien, Alejandro, vamos a empezar por usted. Y quería preguntarles, ¿cuál es el impacto que consideran que ha tenido la campaña de vacunación COVID? Si consideran que la población ahora mismo, en 2024, tiene más predisposición a la hora de recibir vacunas para patologías respiratorias, no solo del COVID, sino también, por ejemplo, la gripe. Bueno, realmente la sensación que tenemos es de que realmente sí parece que la gente tiene un poco más de conciencia en cuanto a la vacunación, pero aún así pues, sigue habiendo mucha gente reticente a vacunarse, ¿no? Entonces, al final, para una parte de la población sí le dan más importancia y parece que gente que no se vacunaba se empieza a vacunar, incluso de otras patologías respiratorias, pero hay mucha gran parte de la población que sigue sin vacunarse y sigue sin realmente saber o tener la percepción de la importancia que tiene la vacunación. Le quería preguntar, Francisco, Paco, como usted prefiera que le llamemos, igual, ¿qué percepción tiene desde su servicio? Pues la percepción es que con la vacunación del COVID tenemos la oportunidad de asociar esa cultura de prevención de las enfermedades respiratorias que todavía, y a pesar de que antes del COVID estábamos vacunando de la gripe y del neumococo y todo, la población todavía no sabía exactamente qué podía pasar, ¿no? Con esto, o de manera rutinaria lo podía utilizar. Con la vacunación del COVID añadimos otra enfermedad más que la población ha visto que es realmente grave, a la cual se puede prevenir. Sin embargo, como todas las campañas de vacunación, es muy importante la información de la enfermedad para incentivar a la gente que se vacune, ¿no? de qué voy a ganar yo con esto, ¿no? Qué voy a prevenir con esto, y sobre todo si eres una persona de cierta edad o con factores de riesgo, que ya tengas en tu programa de cuidados de salud la vacunación para las principales enfermedades respiratorias infecciosas que podemos prevenir hoy en día. Y bueno, pues para terminar esta entrada en calor que estamos teniendo, quería preguntarle, pues igual, Rosario, en la misma línea, si ve que la población ahora está más abocada a recibir una vacuna, o incluso más que eso, que si cree que sienten que entienden por qué son importantes y por qué la patología respiratoria tiene tanta importancia. Sí, hay luces y sombras siempre con las vacunas. Como luces es que todos hemos sido conscientes de que la pandemia la evitó al final, en primer lugar, una vacuna. Y entonces esto ha tenido una gran difusión mundial, pero luego ha pasado un poquito por péndulos y también los antivacunas han hecho ahí su trabajo. Por lo cual nosotros tenemos que seguir insistiendo, como decían mis compañeros, en que prevenir es la primera parte de un tratamiento, lo que mejor podemos hacer los médicos, e incorporar esto de las vacunas a la población adulta, porque en los niños es muy inmerso. Los pediatras enseguida ya vacunan, está la consulta del niño sano, enseguida se pone en marcha, y con los adultos nos hemos integrado un poquito más tarde en vacunar en más cosas que en la gripe y el neumococo, porque además vienen vacunas nuevas. Y esto hay que interiorizarlo bien la población. Yo creo que es el momento idóneo para ello. ¿Creen que falta divulgación respecto a las nuevas vacunas, como comentaba, que pueden estar surgiendo y los beneficios que pueden tener para la población?
Es importante que la población esté informada de que tiene estas herramientas al alcance de la mano y de que estas herramientas son eficaces, pero hace falta también más información, ¿no? Porque muchas veces, esto pasa mucho con la vacuna de la gripe, yo me he vacunado de la gripe y este año he cogido la gripe, ¿no? Entonces dices, ¿para qué me quiero vacunar? Pero la gente no sabe, o debería saber, que un paciente que se ha vacunado y contrae la infección, casi del tipo de enfermedad que sea, la gravedad es diferente, la capacidad de ingresar o de ingresar en la UCI va a ser diferente y la mortalidad va a ser menor, ¿no? Es decir, aún así estamos ejerciendo un efecto beneficioso en los pacientes, protegiéndole de desenlaces muy fuertes, ¿no? Pero esto la gente creo que no lo sabe todavía. Yo creo que, como dice Paco, ¿no? Para que esto llegue a la gente es muy importante que empecemos a incorporar otros medios para que llegue esa información y a otro tipo de población, porque sí es verdad que cuando hablamos de enfermedades respiratorias, la mayoría pues, son pacientes con una cierta edad y con ya algunas comorbilidades, pero también tenemos que dar esa información a la gente joven. Debemos trabajar desde abajo para prevenir desde que son sanos y realmente no tienen un problema, como hacemos con el niño sano, por ejemplo, pues con el adulto igual, ¿no? Empezar a informarle desde la juventud. Entonces hay que buscar otras formas para llegar a este grupo de población, ¿no? Igual están muy bien los diarios científicos, están muy bien todas las publicaciones que nosotros hacemos, pero al final la manera de llegar a la gente joven son más, pues, por ejemplo, las redes sociales o formas más diversas que no solo centrarnos en lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Si seguimos con el tema de cómo ha impactado en la población el COVID, también quería hablar, que es la siguiente pregunta que quería lanzarles, sobre cómo ha impactado en nosotros la prevención y si estamos concienciados sobre las medidas de seguridad que hay que tomar, por ejemplo, las mascarillas. Si ven que después de estos 4 años que han pasado, pues la población está más concienciada de la importancia de estos métodos que antes nos eran muy ajenos a la hora de la transmisión de las enfermedades. Si le parece, ahora empezamos por aquí. Bueno, es cierto que en la población había muchas ganas también de pasar página con la pandemia y de olvidarse un poquito de los años tan duros que se han vivido. Entonces aquí a veces se funciona como con un péndulo, de pasar del 100 a 0 y hay que buscar este punto intermedio. A mí sí me gusta ver personas en lugares cerrados, en autobuses, en trenes y que están usando mascarilla. Entonces yo creo que eso se ha quedado y eso es importante porque están en un lugar concurrido y saben que tienen que protegerse. Entonces eso yo creo que se está haciendo bien y se está normalizando. Y luego también está el hecho de que, por ejemplo, este año, cuando de pronto ahora hemos tenido todas las infecciones respiratorias en un pico alto, rápidamente se dijo en los hospitales de nuevo instalar la mascarilla. Y esto se hizo en 24 horas, con buena aceptación de la población y del personal sanitario. Por tanto, hemos sido más ágiles en poderlo aplicar también. Quizá no tengamos lo que se llama la etiqueta asiática, porque los asiáticos usan muchísimo la mascarilla más que nosotros, y también lo usan no solamente porque sean vulnerables, sino para evitar contagiar a otras personas. Quizá ahí no sé si todavía tenemos campo de mejora, pero yo creo que las personas que conviven con vulnerables sí que son conscientes de que también lo tienen que usar de forma más frecuente que a lo mejor personas sanas y que no conviven con ninguna persona a la que puedan transmitir la infección. Y bueno, si vamos por aquí, ¿ustedes consideran que ha calado este mensaje después del uso que hemos hecho de las mascarillas? Lógicamente las mascarillas son o deberían ser consideradas por la población como un método de higiene respiratoria. Yo siempre comento que en la gripe del 2009 la población se quedó lo de taparse con la flexura del brazo para toser y no diseminar posibles virus al resto de personas. Ha habido un sobreuso, un uso muy intenso de las mascarillas en la población durante el COVID y ahora efectivamente tenemos que volver a esa racionalización. Es decir, con una normalidad absoluta, si una persona es vulnerable, en plena época gripal donde están circulando virus, debería utilizar mascarilla. Por supuesto, si una persona tiene síntomas respiratorios, es una
deferencia y una educación a los demás, protegerse también y no ver a estas personas como antes se veía, como bichos raros, ¿no? Sino simplemente, pues bueno, tendrá una infección o se quiere proteger de algo. Yo creo que poco a poco se va a normalizar y, como ha dicho Charo, efectivamente, este año se ha tomado la decisión para proteger a los hospitales y todavía tenemos que ver si eso ha resultado en bajar un poquito la incidencia también de la gripe. Bueno, ahora, después de la positividad de mis compañeros, pues claro, nosotros, o sea, sí que es verdad que tienen razón de toda esta percepción que tenemos de que la gente parece que ha aprendido la necesidad del uso de la mascarilla, pero bien, como decía la compañera, por ejemplo, no tenemos esa voluntad que tienen la población asiática de, cuando tienen ellos síntomas respiratorios, proteger a los demás. Eso yo creo que aquí todavía no lo tenemos, y aparte sí que es verdad que en transporte público pues vemos mucha gente con mascarilla, y eso la verdad que nos gusta porque vemos que realmente parece que nos hemos dado cuenta de la importancia, pero aún seguimos viendo mucha gente que tose, no se pone la mano, tose y luego toca. El hidrogel, nadie se acuerda ya de él. Por suerte, hoy en día está disponible en todos los supermercados, eso es algo más que también hemos ganado, pero yo creo que, como todo, ¿no? Pues las mismas personas que comentábamos que aún dudan de las vacunas o les cuesta vacunarse, pues seguramente son las mismas personas que también les cuesta protegerse o proteger a los demás con mascarillas, hidrogel o con otros métodos. Y bueno, pues para terminar este bloque, lo que les quería preguntar es un poco en la línea de esto que estábamos hablando, ¿qué nuevas enseñanzas creen que han impactado en la población después de que se haya vivido el COVID? Es decir, si consideran que no solo los sistemas sanitarios, sino también todos como población estamos mejor preparados ante posibles nuevos virus respiratorios, o que ocurriera una situación pues como la que ocurrió del COVID, que en el momento para casi todos era inconcebible. ¿Quién prefiera? Bueno, ha sido una gran lección de epidemiología para profanos, ¿no? Con medidas de confinamiento, de aislamiento, desarrollo de vacunas, hasta fisiopatología. La gente ha aprendido un montón sobre ello. La gente sabe que puede haber un virus, puede causar un estrago en la población, en el sistema de vida, en el sistema de trabajo, en la salud y en la supervivencia de la gente. Esto nos lleva, a los que nos dedicamos a las infecciones, a no mirar solo al COVID, sino a mirar a la gripe, a mirar a otros virus también, y encima, pues teniendo ahora herramientas, como comentábamos antes, tener ese impulso para culturizar un poquito más a las personas de que con ello se pueden evitar estas infecciones, ¿no? Quizás sea un punto que haya podido calar más o menos en la población. Sí, creo lo mismo que Paco, que realmente no solo a nivel de la población, sino incluso a nivel institucional, parece que hay más predisposición a dar importancia a la patología respiratoria, a las patologías infecciosas, y realmente, bueno, creo que al final, en parte, lo que comentaba, ¿no? Hemos aprendido que una pandemia es real, que nos cogía muy lejos, y ahora somos conscientes de que realmente tenemos que protegernos y tenemos que proteger a los demás para evitar que esto vuelva a pasar, o por lo menos aprender a detectarlo a tiempo. Y ya para terminar este bloque... Sí, para terminar, yo hablaré un poquito de la experiencia desde el punto de vista de los profesionales, que es un poquito para complementar lo que ellos han dicho en la población general. Nosotros creo que sí que ha sido una experiencia y un aprendizaje, una experiencia dura, pero un aprendizaje excelente, y yo creo que eso sí que se va a quedar. Se han diseñado circuitos de atención a los pacientes, se ha tenido que cambiar la forma de trabajar en el hospital, todo eso se ha tenido que organizar también dentro de la neumología, las UCRIs, las unidades de cuidados intermedios, para ayudar a que las UCIs, que estaban sobrecargadas, pues tuvieran ese apoyo, ¿no? Con los neumólogos. En ese sentido, todo eso ha sido un aprendizaje y lo tenemos ya preparado para cualquier otro evento respiratorio que tuviéramos. En ese sentido, yo creo que sí. Y luego, a mí me gustaría que se quedara de la pandemia, entre otras de las cosas que se han hecho en el hospital, el hecho de diagnosticar rápidamente una infección. Porque antes el poder acceder al diagnóstico microbiológico era más difícil o no siempre nos lo concedían, pero ahora sí, ahora era obligado diagnosticar si era COVID o otra cosa, y eso debería quedarse. Sí,
Si les parece, vamos a dejar un poco atrás el COVID, que es lo que también parece que nos ha pasado a todos, y vamos a hablar de los nuevos abordajes en las patologías respiratorias más allá de esta infección. Y bueno, para empezar también vamos a hablar de una cosa bastante manida, que es la gripe A, pero bueno, que viendo pues lo que comentaban antes de pues el brote que hubo este año a comienzos, pues quería preguntarles un poco qué impacto creen que a día de hoy tiene la gripe A en la población y cómo creen que es recibida lo mismo tanto por la población general como los servicios de neumología. Así que, pues, si quiere empezar. La gripe no es tanto el impacto a día de hoy, es que es el impacto año tras año, tras año, tras año. Esto nos lo sabemos ya, pero todavía no lo hemos aprendido bien, ¿no? Respecto a las medidas de prevención de la población, de tal. Los neumólogos siempre, y eso es una historia personal y de compañeros, cuando estamos viendo un paciente en junio, y lo vamos a ver más en otoño o en invierno, ya le estamos hablando de la vacunación antigripal, con 30 grados fuera, ¿no? Porque ellos tienen esta manera de protegerse. Ahora estamos saliendo de un pico intenso de gripe que ha habido este año, que no ha llegado, ha habido más pacientes hospitalizados y tal, pero no ha llegado a tensionar el sistema sanitario a los niveles que hemos visto anteriormente. Lo bueno y lo malo es que se repite anualmente, y lo bueno es que deberíamos poner medidas para amortiguar un poco esto, ¿no? Creo que estamos aprendiendo un poco a ello. Y, por ejemplo, de manera más concreta, ¿qué medidas podrían tomarse para que pues eso, no llegara al punto en el que los sistemas se tensionen, pues a puntos a los que se ha llegado en otros años? Claro, lo primero es la protección de la población, la educación, el advertirles que pueden prevenirlo con una vacuna, que si tienen síntomas utilicen mascarillas, y entonces esto ya es un primer paso. El segundo, los hospitales tienen que tener planes de contingencia, tienen que tener tanto en la población pediátrica como adultos planes de contingencia, incluso planes por distintas fases, ¿no? Pensando incluso lo peor, ¿no? Y así estás preparado. Luego, todos los hospitales tienen una gran suerte, que es que tienen servicios de neumología, donde los neumólogos están muy preparados para atender también a estos pacientes, ¿no? Tanto a niveles de pacientes que vienen a urgencias con infecciones más o menos leves, como pacientes con gripe graves que hay que ponerlos en una unidad de monitorización respiratoria o UCRI para darles soporte respiratorio, ¿no? Es un poco lo que hay encima de la mesa. Alejandro, ¿crees que, pues eso, lo que hablamos, que aunque es una patología que tiene una alta incidencia y todos conocemos, seguís teniendo retos por delante? Bueno, desde la consulta de enfermería y tanto en los servicios de neumología como en atención primaria, que esto es muy importante, la atención primaria, como ha dicho el compañero, nosotros comenzamos ya a hablar de la vacunación cuando estamos aún en las vacaciones de verano. Pero es que es la manera de ir aportando al paciente esa información para que la vaya haciendo suya y realmente llegue el momento y considere el ponerse la vacuna de la gripe. Nosotros, evidentemente, tenemos clarísimo que las vacunas y la vacunación de la gripe sabemos que disminuye muchísimo la incidencia, o por lo menos los síntomas, que eso es lo importante y es lo que comentaba, que no solo es que no vayas a coger la gripe, sino que si la coges no va a ser tan grave, no vas a requerir un ingreso en UCRI o en UCI. Entonces nosotros desde enfermería, como parte de nuestra profesión, que es muy importante, la educación por la salud, es donde más nos centramos, evidentemente. Y claro, siempre podremos hacer mucho más, pero yo creo que sobre todo es esto, ¿no? Aportar mucha información al paciente de manera fácil, que la comprendan y dar una normalidad para que realmente no les suponga un reto el ir a ponerse la vacuna de la gripe o la del COVID. Y quería preguntarle, para terminar este pequeño bloque, si considera que aún con esos retos por delante que comentan sus compañeros, ¿cree que año tras año se va mejorando un poco en cómo se gestiona esta patología? ¿Cómo se gestiona? Yo en principio, bueno, quiero ser positiva también. Estoy de acuerdo que tiene que haber planes de contingencia. A veces nuestra sensación es de que no están activos esos planes de contingencia, porque la gripe viene siempre en la misma época y los virus respiratorios también. Entonces, en este sentido, sí que se necesita recursos humanos, materiales y plan de contingencia para hacer frente a ese volumen de pacientes en el hospital y fuera del hospital. Entonces, esto necesita implementarse de verdad. Y luego, con respecto a la vacunación, yo solamente quiero añadir una cosa, y ahí pues nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Lo primero que te dice un paciente, si no se ha vacunado y le preguntas el por qué, dicen, es que mi médico no me lo ha dicho. Y ahí yo creo que tenemos que ir de la mano, como dice Alejandro,
de los enfermeros y enfermeras, porque esa educación en salud es muy complementaria. A lo mejor a veces nosotros, si no lo decimos, ellos pueden cubrir ese hueco, y al revés, ellos también pueden decir, su médico no le ha dicho que se tiene que vacunar. Entonces, si vamos unidos con este mismo objetivo, yo creo que conseguimos mejor porcentaje de vacunación. También, bueno, ahora que estamos hablando como de retos o cuentas pendientes que tienen, quería preguntarles también, dejando un poco atrás la gripe A y centrándonos en otras patologías respiratorias, ¿qué retos consideran que tienen los servicios de neumología por delante a día de hoy? Entonces, si quieres coger el testigo suyo mismo. Bueno, pues hemos hablado de virus respiratorios, pero en principio las neumonías, no solamente la infección respiratoria, sino la propia neumonía, que es la parte más grave de infección, está provocada también por bacterias y por muchos otros microorganismos de los cuales no hemos hablado. Y en esta época del año también son muy frecuentes y muy prevalentes. Por tanto, la neumonía sigue siendo una de las causas de ingreso más importante y causa de mortalidad en España y mundial. Eso no lo podemos olvidar porque ahí hay otros microorganismos que también actúan. Y luego dentro de la neumología son muy prevalentes también las patologías respiratorias crónicas como el EPOC, y el asma, las bronquiectasias. Y como retos, pues volvería a insistir en las UCRIs, en que todos los servicios de neumología deberían de tener una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Y como retos preventivos, y ahí también la SEPAR está trabajando, en el cribado de cáncer de pulmón en las personas de riesgo. Eso no nos lo podemos olvidar. Entonces son retos también para el futuro. Por ejemplo, desde tu visión enfermera, ¿qué patologías consideras que ahora mismo se deberían poner el foco en ellas? Bueno, al final yo soy un enfermero de neumología, por lo tanto comparto lo que ha dicho la compañera, pero yo añadiría otra patología que como enfermero especialista en sueño pues me preocupa, que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño está muy infradiagnosticada, sobre todo en mujeres. En hombres parece que tenemos desde hace más años la percepción de la importancia de la apnea del sueño y que los hombres como que tenían más apnea y roncaban más, pero hoy en día sabemos que no es así. Y seguimos teniendo un infradiagnóstico muy importante en la mujer. Entonces yo creo que los cribados de la apnea del sueño, incluso desde atención primaria, no tan directamente en nuestros servicios, sino nosotros dedicar nuestros servicios a patología ya que requiera un tratamiento, que sea más complicada, pero lo que es el primer cribaje yo creo que se podría hacer desde la atención primaria. Estamos trabajando en ello, en algunas comunidades ya se está haciendo, está instaurado, pero yo creo que la apnea obstructiva del sueño es una patología muy prevalente, que es muy importante porque si va asociada a otras comorbilidades, pues tiene realmente unas complicaciones graves, tanto a nivel respiratorio, neurológico, reumatológico, endocrino. Entonces, al final, yo creo que también es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que no todas las patologías que tratamos en los servicios de neumología y que son prevalentes, no todas son infecciones respiratorias, sino que también hay otras patologías como la apnea obstructiva del sueño y la apnea obstructiva del sueño infantil, que son muy importantes. En relación con lo que dice Alejandro, es fundamental, un reto fundamental es trabajar con atención primaria. ¿No? Establecer adecuados y claros criterios de derivación, tener una vía de diálogo abierta, fluida y que formen incluso parte tengan unos servicios abiertos a ellos, ¿no? Tenemos muchos problemas a veces de demoras en centros de especialidades o en consultas externas y tal, porque a veces se detecta una hiperremisión de pacientes que pueden ser resueltos con un diálogo entre colegas, ¿no? El habilitar esas vías de diálogo o unos protocolos claros, de no darles directamente un montón de protocolos por patología, sino facilitar un poco cómo responder desde primaria a esas enfermedades respiratorias, es un reto que todavía tenemos. Estamos hablando mucho de retos y quiero aprovechar para pasar al siguiente bloque en el cual vamos a hablar un poco de cómo el personal sanitario llega después de estos 4 años al punto de ahora. Entonces hablamos de que hay mucho trabajo por hacer, pero quería preguntarles pues el agotamiento que tienen los profesionales tras la pandemia y cómo afecta a los equipos pues esto que llamamos el burnout y la sobrecarga derivada de los 4 años y la sobrecarga asistencial que ha habido por la pandemia. Si quieren, empezamos por aquí. Bueno, yo no veo que haya neumólogos quemados o enfermeros quemados en este momento. Creo que estamos en otra fase, que son fases que se han podido hablar en otro momento, pero yo no veo que haya
que estemos quemados, que es la traducción del burnout, ¿no? Sí que creo que hay un trabajo en exceso. ¿En exceso por qué? Porque los neumólogos en concreto, pues se ha atendido toda la patología del COVID, pero además nos ha quedado la patología del COVID, nos ha quedado todo el resto de patología igual. No todas las especialidades se han visto cambiadas de esta manera, porque una especialidad de digestivo, de cardiología, pues ellos han tenido sus problemas, pero no tenían aparte que atender todos los pacientes COVID. Esa es la diferencia. Y en este sentido sí que quería nombrar que sería necesario o que nos gustaría que los recursos humanos en neumología y también en enfermeros y enfermeras para atender la neumología, que sería también excelente que eso fuera una especialidad dentro de los enfermeros y enfermeras, que se reconociera como una especialidad los que atienden en neumología, pues ahí sí que vemos la necesidad de adecuar las plantillas a lo que es la realidad de hoy de la neumología. Y esto yo creo que es una asignatura pendiente que nos gustaría que se resolviera. Bueno, yo como siempre tengo que llevar la contraria. En el colectivo enfermero sí que hay una sensación de agotamiento, que no es que haya sido solo por el COVID, sí que es verdad que durante el COVID todos tuvimos esos momentos duros debido a una asistencia que desconocíamos, a una patología diferente, personas que trabajamos en servicios de neumología, pero que no trabajábamos con pacientes respiratorios, con infecciones respiratorias, sino que, por ejemplo, en mi caso, trabajábamos con sueño, pues tuvimos que ponernos a trabajar con paciente con COVID. Entonces sí que esto hizo que mellara un poco en nuestro ánimo, pero esta reivindicación enfermera viene de hace más tiempo. Sí, en los últimos meses ha habido varias manifestaciones, huelgas y reivindicaciones por parte de la enfermería, y viene a ser más que nada por los ratios, por la carga de trabajo, y no tanto sino que venga del COVID, sino que nos hemos dado cuenta que hay que dar una asistencia de más calidad, y contra más ratio de paciente tenemos, menos calidad, queramos o no queramos, menos calidad podemos, porque menos tiempo podemos dedicar a esos pacientes, ¿no? Entonces yo creo que sí, que realmente hay una parte de la profesión que está más quemada, pero no solo por el COVID, sino porque realmente es algo que venimos arrastrando de atrás. Y en cuanto a la formación de enfermeras especialistas respiratorias, desde SEPAR tenemos 2 másters ahora mismo que se están haciendo de formación para enfermería respiratoria, y aparte de esto estamos trabajando directamente el área de enfermería con el Consejo General de Enfermería para crear una guía y estipular cuál sería la formación mínima y la formación adecuada para las enfermeras respiratorias. Claro, porque es que el burnout viene de cuando hay un aumento de tensión mantenida con una falta de recursos. Si eso sucede de una manera prolongada, entonces lógicamente pues, los equipos acaban cansados y tal. En el caso de la pandemia COVID, esta tensión era tensión, distensión en las distintas olas epidémicas. No es una situación como, por ejemplo, llevar toda tu vida laboral en una unidad de cuidados intensivos o trabajando en un SAMU, ¿no? Por ejemplo, son situaciones diferentes. Es un poco más oscilante. Eso sí, otra cosa es todo el retraso de cosas que se quedaron por hacer debido a la pandemia y que ahora hay que retomar, o esa presión que tienes de los pacientes o de ver esas listas de espera o las demoras para acceder a tu consulta, ¿no? Eso es otro problema diferente. Pero no tanto el burnout por el efecto de la pandemia. Otra cosa es el equilibrio de los servicios, el adecuar los recursos. Lógicamente, tú puedes dedicarte al sueño, pero si solo eres uno y tienes 1000 pacientes cada día, no vas a llegar. Sí. Hablaba antes de cómo los servicios de neumología son los que más se han visto cambiados después de esta pandemia, y entonces, pues para entrar en el bloque final del debate, quería preguntarles sobre las cosas que han surgido de la pospandemia y parece que han llegado para quedarse. Entonces, en primer lugar, quería preguntarles sobre el abordaje del paciente de COVID persistente, que al final parece que los datos, aunque no hay datos oficiales, dicen que hay muchísimos pacientes en España y está como todo un poco cocinándose, y quería preguntarles un poco qué retos a corto y medio plazo consideran que tienen respecto al tratamiento de estos pacientes.
Si les parece, pues empezamos por aquí otra vez. Con respecto al COVID persistente, también hay que dar una información un poquito más positiva ahora, justo ahora. Vamos a ver, en este momento que tenemos una población ya vacunada y con tratamientos antivirales que directamente tratan lo que es el coronavirus, estamos viendo muchísimos menos casos de síntomas persistentes y de problemas de secuelas. Esta es la situación actual. Pero ¿qué tenemos? Que hemos vivido diferentes olas en las cuales la población no estaba vacunada, no teníamos tantos tratamientos y habían tenido neumonías graves bilaterales, y eso sí que nos queda una bolsa de pacientes que sí que tienen síntomas y secuelas respiratorias y que provienen de las primeras olas. Y ahora digo, yo quiero ser más positiva porque ahora esto no se está dando en igual proporción, porque seguimos a los pacientes, les preguntamos y ya no tienen esas secuelas que antes veíamos. Pero ya digo, estamos en unas circunstancias mucho más benignas. Ello no quiere decir que no continuemos atentos a la evolución de las variantes, atentos a la evolución de nuestros pacientes y ver qué sucede. Pero en este momento, y esto refuerza el mensaje de la importancia de las vacunas y de la importancia de realizar un tratamiento y un diagnóstico precoz, en este momento no hay tantas secuelas ni en síntomas, ni pulmonares, ni en otros órganos en esta fase actual en la que estamos. El COVID persistente nos tiene que hacer nuevas preguntas, ¿no? Quizás sí que se sabe que después de algunas infecciones puede quedar largo tiempo este tipo de síntomas, ¿no? Que tienen tan claramente las personas que tienen COVID persistente porque han sido un montón de casos que se han juntado en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y entonces salta a la vista, ¿verdad? La pregunta es si esto también nos ha pasado de largo en otras infecciones como la gripe o las neumonías o la gripe con neumonía bilateral o la infección por el virus respiratorio sincitial, ¿no? Creo que nos abren unas preguntas que pasaba pues nuevamente como con la apnea del sueño, pues que era gente que roncaba y que se dormía por todos los sitios, pero no se sabía que había una enfermedad, se pensaba que eran así, que la gente era así, hasta que ya se consiguen organizar como enfermedad y tener un diagnóstico adecuado. Quizás vamos caminando para allá, todavía nos falta saber mucho de la fisiopatología de la COVID persistente. Afortunadamente cada vez, como ha dicho Charo, cada vez hay menos pacientes que encontremos con COVID persistente, pero los de antes mejoran un poco, pero todavía les cuesta. Aún así, el pronóstico parece que es más o menos bueno. Bueno, lo mismo dicen mis compañeros, realmente hemos visto que desde que tenemos la vacunación y las personas que han tenido infecciones después ya de una vez vacunadas, realmente no tienen no se les mantiene tanta sintomatología y realmente parece que no tienen tanto COVID persistente. Sí que es verdad que esto, ¿no? que ahora que lo tenemos todo un poco controlado, por decirlo de alguna manera, deberíamos centrarnos en este COVID persistente y realmente estudiar a largo plazo pues cómo va a evolucionar esto, ¿no? Porque es verdad que tenemos una parte de la población que fueron los que cogieron el COVID en las primeras olas, que esas personas sí que muchas tienen unas secuelas, más graves o menos graves, pero que realmente también merecen que las estudiemos y también merecen que les demos una solución. Pues un poco relacionado con esto les lanzo la última pregunta del debate y es si creen que sigue siendo necesaria la investigación en COVID en general, no solo en COVID persistente, y qué mejoras creen que son necesarias como de manera más inmediata. Si quieres continuar. Bueno, claro, evidentemente tenemos que seguir estudiando el COVID persistente, la gripe A. ¿Por qué? Porque son virus que cambian constantemente, que mutan, entonces no podemos dejar de estudiarlos. Hoy en día sabemos lo que tenemos ahora, pero no sabemos de aquí 10 años el tipo de COVID o el tipo de gripe que vamos a tener. Entonces la cuestión es que siempre debemos estar a la última en cuanto a la investigación, sobre todo esa es la importancia de los servicios de neumología, ¿no? que nos dedicamos a los pacientes respiratorios, y eso es lo que nos toca a nosotros. Evidentemente otras especialidades les tocará estudiar otras patologías, pero nosotros yo creo que es importante que tanto el COVID como la gripe, como otras infecciones respiratorias, otras patologías respiratorias, debemos estar muy al día y seguir investigando, y es muy importante que lo hagamos desde los centros, o sea, es las personas que estamos y tocamos al paciente y compartimos con los pacientes.
La investigación es que es básica en nuestra profesión y un médico que no tiene esa parte investigadora está incompleto, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a seguir investigando en COVID, en cualquier patología que suponga un reto diagnóstico de tratamiento para la población, ¿no? Para nuestros pacientes y tal. Y además la parte buena del COVID es que hemos podido aprender muchas cosas que después podemos aplicar en situaciones similares. Y aplicar o no aplicar, también hemos sabido qué no aplicar en estas situaciones. Y esto se abre un abanico inmenso porque ahora además vienen nuevas herramientas de inteligencia artificial y de análisis de grandes datos que nos pueden ayudar muchísimo. Hay un horizonte abierto y de futuro ahí. Pues sí, la ciencia o la investigación fue lo que nos ha salvado del COVID, porque en el momento que hubo investigación en vacunas y había investigación previa fue lo que dio rapidez para crear una vacuna y detener la pandemia, porque de hecho el estudio con antivirales fue un poquito más por detrás, pero era también necesario, no teníamos suficientes antivirales y eso tardó un poquito más en esa investigación en desarrollarse. Pero está claro que si no investigamos, no avanzamos. O como dicen algunos compañeros, sin ciencia no hay futuro, que me gusta mucho esa frase de los compañeros que se dedican o que están contratados solo para investigación, exhiben esta frase que es preciosa, sin ciencia no hay futuro. Por tanto, nos quedan muchos retos en investigar, no solo en cuanto a la vacuna, que corresponde a otro tipo de científicos. Nosotros somos más investigadores clínicos desde la base, pero ver factores de riesgo del paciente, factores de persistencia de los síntomas, ver qué biomarcadores nos pueden ayudar para predecir unos desenlaces u otros. En fin, el camino es múltiple y muy excitante. Pues bueno, para terminar, una cosa que solemos hacer aquí en los debates de redacción médica es pedirles que en 30 segundos, un minuto, lancen un mensaje de lo que quieren que quede pozo de todos los mensajes que han lanzado durante este debate. Así que, bueno, si quieren empezamos por allí, lo siento. Y nada, pues eso es un poco lo que te gustaría dejar pozo sobre todo lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que es importante, sobre todo, agradeceros a Redacción Médica que hayáis contado con la parte de enfermería. Para nosotros es muy importante también estar presentes y, sobre todo, que veamos que somos un equipo multidisciplinar, que funcionamos, que unos sin los otros no funcionamos, que realmente nos complementamos. Y por seguir con el tema de investigación, pues esto, que es muy importante la investigación porque para nosotros, desde el colectivo enfermero, la prevención es lo más importante, la promoción de la salud es lo más importante y esto lo podemos hacer gracias a la investigación, a investigar qué es lo que está provocando las complicaciones o las patologías y para nosotros, pues como ha dicho la compañera, la investigación es una base de nuestra profesión, una parte muy importante de nuestra profesión, que a veces no somos tan conscientes de que las enfermeras también investigamos y yo creo que es esto, ¿no? Que tengamos claro que somos un equipo y que realmente es importante. Mi mensaje va dirigido sobre todo a los pacientes y a los médicos que tratan a pacientes, porque tienen que saber que con las vacunas frente a las principales infecciones respiratorias tienen un mecanismo de protección muy a su lado, con pocos efectos adversos y eficacia más o menos decente. La cuestión es que uno puede estar muy preocupado de controlar su factor de riesgo cardiovascular, su colesterol, su tensión, sus otros problemas crónicos, pero puede caer fácilmente enfermo o no salir de esta por una gripe que se puede prevenir. Entonces es concienciar a la gente que esto es un cuidado más dentro de sus cuidados de salud, porque además gripe vamos a tener todos los años, por ejemplo, y VRS vamos a tener todos los años también. Y hay medidas para prevenirlo. Bien, como mensajes yo diría, primero quizá la mala noticia. La mala noticia es, aunque la pandemia se ha acabado, el coronavirus permanece con nosotros, pero luego las buenas noticias, tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos investigación que tenemos que seguir promoviendo y como llamada de atención hay que seguir monitorizando las infecciones respiratorias, para eso los sistemas de vigilancia epidemiológica son absolutamente necesarios. Necesitamos tener la capacidad de diagnóstico rápido de una infección respiratoria, no se trata igual un virus que otro, esto tiene que quedarse también porque
Si ya no hemos podido prevenir y tenemos al paciente con una enfermedad, hay que hacer un diagnóstico y un tratamiento rápido para evitar problemas mayores. Pues nada, agradecerles a los tres la participación, mil gracias y nos vemos en el próximo debate de Redacción Médica.